Muy buenas noches, bienvenido a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 27. Gran propuesta para esta edición, un gusto que nos estén acompañando. Tenemos tres protagonistas, un programa muy heterogéneo, mucha información. En el medio, por supuesto, una gran preocupación por lo que tiene que ver con la escalada y con los contagios de COVID-19. Por supuesto que se ha dado la noticia que en nuestra ciudad está la cepa Manaos, en un paciente que está internado en la clínica UOM. Hay preocupación, por supuesto, por lo que tiene que ver con la circulación comunitaria con respecto a esto. Han aumentado desde ya los números de casos en todo el país. En el día de ayer hubo más de 35.000 casos, 720 muertos. Es decir, estamos ante un inminente anuncio de medidas. Se supone que el presidente de la Nación lo va a dar el día viernes. Hoy hubo una reunión con gobernadores donde se va a determinar un montón de cuestiones que tienen que ver seguramente con las restricciones a la circulación, también con la cuestión de los cierres en comercios en horarios, por supuesto, más temprano. Todas esas cuestiones que tienden a de alguna manera mitigar todo lo que tiene que ver con una cepa muy complicada y con una propagación del virus. Así que bueno, vamos a esperar las medidas. Por supuesto, esto en un equilibrio constante entre la cuestión económica y por supuesto el aumento de los casos de COVID, como estoy diciendo. Pero esta noche, como les decía, van a protagonizar San Nicolás Debate en el primer bloque María Rosa Méndez, que es la subsecretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, y con ella vamos a estar hablando de un tema clave que impacta la pandemia, que impacta lo que tiene que ver, por supuesto, con la caída y la recesión económica que hay, y tiene que ver con la situación social de los más vulnerables. Vamos a ver de cómo el Estado municipal está llegando con diferentes tipos de herramientas a estos sectores, cómo está golpeando, por sobre todas las cosas, desde el punto de vista de cuál es la cuestión y la situación habitacional de los sectores más postergados de la ciudad, la cuestión que tiene que ver con el alza de los alimentos que tanto impacta, toda la cuestión social, como le decía, en el primer bloque con María Rosa Méndez. Después vamos a dar vuelta a la página en el segundo bloque y vamos a estar hablando con Fernando Curas, que es el director del Diario del Norte, y con él vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con la reinvención de los medios y la influencia que tienen en la sociedad. Él es director del Diario del Norte, director de la Radio U, hace un tiempo que tiene a cargo la gestión del diario local. Entonces vamos a preguntarle sobre todo esto, cómo ha cambiado el mundo de las noticias, la manera en que las recibimos, en el segundo bloque. Después, en el tercer bloque, en el institucional, vamos a tener una entrevista con Gustavo Anschutz, que es un consultor en gestión portuaria, es profesor del ITBA, y con él vamos a estar hablando de los modelos de gestión que se vienen en lo que tiene que ver con los puertos como modelo de desarrollo económico. Nos parece un tema muy interesante para tratar, sobre el cual gran parte de la sociedad conoce poco, y el actor portuario tan importante en la Argentina y en nuestra ciudad con el Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás. Es decir, un programa muy diverso donde vamos a tocar temas sociales, económicos, y al final del programa todas las cuestiones económicas e institucionales también de la Federación de Comercio. Así que a no hacer zapping, acompañarnos hasta las 21 horas. En este momento vamos rápidamente a los auspiciantes y cuando regresemos ya va a estar María Rosa Méndez de la Municipalidad. Expertos en nutrición desde 1977. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima. Álvarez 28, teléfono 443-5029. Líder Print, venta y alquiler de fotocopiadoras e impresoras. Más de 15 años de trayectoria en el mercado local y regional, brindando excelencia en soluciones
para la gestión documental de su empresa. Bolívar 574 44 28 781. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Ahora sí, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros la subsecretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, María Rosa Méndez. Buenas noches, bienvenida a San Nicolás Debate. Buenas noches. Bueno, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias, María Rosa. Queríamos invitarla porque, bueno, indudablemente el impacto de la pandemia ha pegado fuertemente en toda la sociedad, pero sobre todo en sectores más vulnerables, más postergados, y queremos saber cuál es la realidad de la radiografía de la situación social en San Nicolás, donde, bueno, de alguna manera ustedes están llegando a los barrios. Queremos conocer un poco, básicamente, cómo es la situación en los merenderos, con qué ayudas están llegando desde la municipalidad. Mira, como decías vos, bueno, ha sido un año muy duro y seguimos, ¿no? Bueno, se conformó una mesa social a través de la municipalidad, en donde participan distintas instituciones, desde la iglesia, educación, el Consejo Deliberante, y allí se toman las distintas medidas a seguir. Bueno, de por sí tenemos, a través de la municipalidad, tenemos distintos comedores, en donde no son solamente comedores, sino son las UDI, que son unidades de desarrollo infantil, donde se le da una atención más integral. Si bien ahora eso está acotado por la pandemia, pero se trata de eso, de darle otro tipo de ayuda, no solamente lo de la comida. Ahora estábamos volviendo otra vez en burbujas de A10, depende del lugar también, por supuesto, de A10, de A8, y en el caso de que no se pudiera, se entrega la vianda. De esa manera se está trabajando en lo que es las distintas UDI, y con ayuda de mercadería. Y también ahora, bueno, hemos renovado algunas cocinas en algunos merenderos y en algunos comedores que eran necesarios, y bueno, la municipalidad bueno, ayuda de esa manera también. Con mercadería, y bueno, ahora viene el invierno, ya estamos sufriendo los primeros fríos, así que bueno, también va a haber la campaña de invierno como el año pasado, pero ya estamos en contacto con los vecinos. Es un trabajo que hacemos normalmente durante todo el año, más allá de la pandemia o no. Se está en todos los barrios con distintas actividades, digamos, las UDI, porque me preguntaste específicamente de eso, pero bueno, hay también otros programas que se dedican a jóvenes, adolescentes, y bueno, también se está trabajando no solamente con ellos, sino con sus familias y con los presidentes de barrio. Bien. María Rosa, dentro de las recorridas que ustedes hacen, usted ha comandado una de ellas hace muy poco en barrio Villa Piolín y Los Provincianos, donde bueno, hay una decisión del gobierno municipal de urbanizar villas, y han generado un censo en estos barrios. Básicamente, ¿qué están relevando y cuáles son las necesidades más urgentes de los vecinos de esta zona? El plan de urbanización, bueno, nació hace unos años atrás a través de la municipalidad, en donde se hizo primero la papelera, después continuamos con el santuario, después con Cavalli, y ahora, bueno, es Provincianos Piolín. Es urbanizar en el lugar, pero para urbanizar en el lugar, si bien, bueno, es muy positivo, creo que es muy positivo poder hacerlo en el mismo lugar, hay que hacer un relevamiento en cuanto a actualización de datos. Si bien ya teníamos un censo en cuanto a la cantidad de habitantes y de viviendas, hoy era necesario también, porque va a haber apertura de calles, desagües pluviales, y para hacer todo eso hay que hacer un relevamiento, una actualización de datos, para que después trabajen otros técnicos como los agrimensores, para poder
hacer el trazado de calles y también las parcelas, porque estos barrios van a pasar a ser como cualquier otro barrio de la ciudad, con sus calles, con sus servicios, cada uno con su terreno, ya con una numeración oficial. Por lo tanto, bueno, era necesaria una actualización de datos. Sí. Y en cuanto a viviendas y a habitantes, se mantuvo más o menos el mismo número, alrededor de entre 200 y 300 viviendas, entre los dos barrios, por supuesto. Bien. Y las características, bueno, las conocemos todos, en donde son viviendas precarias, la mayoría son viviendas precarias, de techo de chapa, en donde, bueno, no tienen un trabajo fijo, sino que muchos, bueno, son del puerto, empleados de puerto o de las empresas. Y, bueno, las necesidades, ya sabemos también, ahí hay un comedor, Sí. en donde asisten muchos chicos, prácticamente la mayoría, y también, bueno, está la escuela, en donde ahí le brindan la asistencia alimentaria. Bien. Así que, bueno, desde ese lugar estaría cubierto, y bueno, ahora, como te decía, en el invierno, bueno, también se va a hacer una campaña en donde se va a hacer a través del presidente, de la presidenta, en este caso barrial, Sí. Y por supuesto vecinos que la pueden ayudar, porque el barrio nadie lo conoce mejor que la gente que vive ahí. Seguro. No hay dudas de eso. Nosotros los conocemos, trabajamos, estamos, pero quien vive el diario es la misma comisión, que está en contacto permanente, y Sí. son los que reciben el primer golpe de puerta para la necesidad, es el presidente. Entonces, por eso trabajamos mucho con la comisión vecinal. Bien, María Rosa, yo le quiero consultar porque una de las cuestiones que también ha agudizado la pandemia, incluso hemos entrevistado en este programa a psiquiatras, y me refiero al tema del aumento de las adicciones. En las recorridas que están haciendo y demás, ustedes tienen en el área de desarrollo humano un programa de prevención de adicciones y tratamiento de las mismas. ¿Por qué no nos comenta un poco cuál es el abordaje que se hace en este tema? Sí, nosotros tenemos prevención, Sí. no tenemos tratamiento. Prevención. Nosotros derivamos, ya sea al CPA o algún profesional del hospital si fuera necesario, pero para tratamiento Sí. es al CPA. Al CPA. Sí, es el Centro de Prevención de Adicciones, Sí, que sí. es provincial. Sí. Pero sí hacemos la detección y la prevención más que nada, con charlas, con contención. Se lo deriva a algunos de los centros, como te decía al principio, centros que son programas en donde trabaja con jóvenes y adolescentes, donde, si bien el trabajo es más integral, también allí se detectan muchos de los chicos que bueno, cuentan a sus técnicos el problema que está viviendo, ya sea en la familia, que generalmente viene todo de la mano, el problema familiar, y como así también lo de violencia, que también seguramente ha aumentado, y es también porque ahora también se denuncia más. Sí. Y entonces, bueno, hemos dado un paso adelante en ese sentido. Pero como vos me decías, lo de prevención de adicciones, más que nada es la detección y la contención, y también el poder guiarlos, cómo se tienen que manejar, a dónde, y bueno, y por supuesto que hay un equipo de técnicos desde el área nuestra en donde lo trabaja. Bien. María Rosa, indudablemente el aumento de la inflación, del costo de los alimentos, impacta en toda la sociedad, y sobre todo en este tipo de sectores, y el gobierno nacional ha aumentado los montos de la tarjeta alimentar. ¿Ustedes tienen medido aproximadamente cuántos usuarios hay de tarjeta alimentar en San Nicolás? Sí, ahora no, con la nueva disposición no, porque bueno, han aumentado la cantidad de tarjetas, Sí. Eran alrededor de 2.000. Ajá. Supongo que ahora van a aumentar, porque dijeron que iban a aumentar el cupo también. Sí. Los tienen los que tienen ya la OH,
fue un complemento, así como fue el IFE también. Sí. Así que bueno, sí, eso es de gran ayuda, porque como se ha caído, por supuesto, la parte de trabajo. Sí. Entonces, bueno, ya no hay esa entrada que había diaria, por lo tanto, es una ayuda que sí, que valga la redundancia, ayuda muchísimo a estas familias, ¿no es cierto? Bien. Acaba de mencionar, y quiero consultar, el tema de trabajo, que indudablemente se resiente mucho con la pandemia, con la recesión, digamos, en estos sectores que están tan postergados, con tantas necesidades, digamos, que ustedes de alguna manera están asistiendo, están llegándole, ha caído mucho el tema de changas, digamos. ¿Desde qué lugar el gobierno municipal, de alguna manera, más allá de la ayuda alimentaria, trata de insertarlos en algún tipo de trabajo o algunas posibilidades para esta gente? Bueno, está la oficina de empleo, sí, en donde desde allí se van, y donde hay una bolsa de trabajo, y desde donde allí se van de acuerdo al perfil, por supuesto, de cada persona, se va tratando de darle un trabajo o de poder asistirlo desde ese lugar. Y por otro lado, bueno, es la capacitación, que también es algo donde hemos ido perdiendo, a veces porque, bueno, tenemos un trabajo y ya es como que no hemos hecho la idea de que vamos a persistir en ese lugar. Sí. Y bueno, es necesario empezar también a capacitarse y también enseñarles desde lo básico. A veces parece que no existiera, pero sí, desde los jóvenes, por ejemplo, desde hacerles un currículum, de enseñarles a hacer un currículum, hasta guiarlos hacia la capacitación y después, bueno, poder encontrar un empleo, que sabemos que es difícil. Sabemos que es difícil, pero bueno, también a través de las cooperativas. Hoy el gobierno municipal está llevando a cabo muchas obras y también hay cooperativas que están trabajando y bueno, también se articula con estas cooperativas. Bien. María Rosa, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho la participación y que de alguna manera nos nutra de cómo es la situación social en San Nicolás y cuál es el abordaje que se hace desde la municipalidad. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, la vio, escuchó, es María Rosa Méndez, la subsecretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, dando cuenta un poco de todo lo que tiene que ver con los efectos de la pandemia en los sectores más postergados de la ciudad y bueno, y como decíamos, los diferentes abordajes y programas que se llevan adelante. Ahora nos vamos muy rápido a la pausa. Cuando regresemos damos vuelta a la página. Ya está con nosotros el director del Diario El Norte, Fernando Curas, para hablar de la reinvención de los medios y la influencia en la sociedad. Ya volvemos. Complejo gastronómico La Estancia, patio pizzero, patio parrillero y patio cervecero, abierto día y noche, rotonda de Avenida Sabio y Ruta 188. La Estancia, restaurante, pizzería y cervecería artesanal. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, controles ambientales, sustentabilidad energética y reciclo de materiales, ensayos químicos y físicos, diagnósticos sobre procesos, cursos internacionales e InCompany. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Bueno, ahora sí, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros el director del Diario El Norte,
Buenas noches, Fernando Cura, bienvenido a San Nicolás Debate. Buenas noches, Baltasar, ¿cómo estás? Un gusto que nos acompañes. Igualmente. Bueno, Fernando, queremos introducirnos, bucear un poco en este mundo tan interesante de los medios de comunicación, porque, bueno, por supuesto, estás conduciendo de un tiempo a la fecha los destinos del diario El Norte, de Radio U, que ya vamos a profundizar, pero te quiero preguntar como concepto general, ¿cómo de alguna manera podemos entender y traducir esta forma en la cual estamos recibiendo las noticias en tiempos de pandemia? ¿Cómo ha cambiado la dinámica entre el medio y los oyentes o los lectores, básicamente? Recibimos las noticias, creo yo, muchísimo por redes sociales. Hoy el feed de Instagram, puntualmente, en muchos casos el de Twitter. Quizás creo que en San Nicolás no es una red tan usada Twitter, sí se usa en otros lugares, pero si hablamos puntualmente de San Nicolás es una red que no se utiliza tanto, pero uno sabe en líneas generales que si uno lee el feed de Twitter, relativamente está informado de todo, más o menos tiene un parámetro de lo que tiene que saber de las 10, 15 noticias más importantes del día. Si lo hablamos puntualmente en San Nicolás, creo que más que nada hoy creció mucho Instagram en el último año y pico, 2 años por lo menos. No solamente en el norte, sino hablo en general en distintos medios o en la utilización de los usuarios. Y hay mucha gente informándose por Instagram. Es algo que te llega rápido, es fácil leer, es una foto, son un par de líneas y eso genera, digamos, un marco de información. Creo que hay cada vez menos espacio para al desarrollo de una noticia de la que la gente se quiere enterar. Sí, quizás después, a partir de un punto de partida, la gente sí lee más o se mete o googlea o busca, y algunos no. Algunos se limitan a leer, no sé, los 300 caracteres, 200 caracteres que le permite tener un panorama general. Te digo más que nada si uno lo mide, por ejemplo, en el tiempo que una persona destina en una web cada vez que entra, que es aproximadamente 1 minuto 50. Bien. Entonces, quizás entra muchísimas veces en el día, pero se queda poco tiempo. O sea, entra al home, mira una noticia, va a una segunda, que por lo general tenés un promedio de casi 2 noticias cada vez que entra la gente al home, pero... Y no solamente te hablo del norte, sino en líneas generales estoy hablando, es más o menos ese el parámetro, entonces te da una cuestión de inmediatez todo el tiempo, como que el tiempo pasa demasiado rápido. Bien. Esta cuestión de la inmediatez, de la reinvención de los medios y de la digitalización, Fernando, y por supuesto los empresarios de medios que quieren llegar a cada vez más gente, que entiendo que va por ahí la estrategia, digo, en términos generales, ¿cuál sentís vos que es la influencia real que tiene un medio en la sociedad, en la opinión pública? Mira, para mí es muy importante. Vos vas a tener políticos que te dicen que no son tan importantes, vas a tener empresarios que te dicen que, empresarios que no son de los medios, que no son tan importantes. Pero a su vez, el mismo que te dice que no es tan importante, después se preocupa por una noticia que salió en X medio, o trata a un medio de oficialista o de opositor, o trata a un medio de, digamos, cuando no está de acuerdo con alguna noticia que emite, de que juega para un lugar o para otro, o que quizás se equivoca, o que... Entonces, la realidad es que le querés restar importancia, pero, o sea, porque pasa mucho en charlas con un montón de gente que en algún punto es la necesidad de restarle importancia, calculo, pero saben perfectamente que el medio sigue siendo importante, y cualquier medio, siempre y cuando hablemos obviamente de los medios que tienen trayectoria, que son medios responsables, que tienen una estructura atrás. No te hablo de un X que agarra un celular y arma una noticia o una fake news, depende cómo la quieras contar. Entonces, yo creo que el rol de los medios es muy importante, y también hay que tener en cuenta el rol de los medios con responsabilidad, porque el hecho también de que en muchos casos los medios, y hablo todos por lo general, cometemos algún error de irresponsabilidad, porque es un error que está latente y que cualquiera se puede equivocar. Entonces, a veces tenés que tratar de equivocarte lo menos posible, porque todos somos seres humanos y nos equivocamos, y mostrar las cosas lo más claro que puedas.
todos tenemos obviamente una cuestión de cómo pensamos o cómo vivimos o en el lugar donde crecimos que nos determina la forma de pensar. Pero de todas formas tenemos que tratar de ser los más imparciales posibles. Es muy difícil ser objetivo. O sea, la objetividad realmente no existe, pero uno no existe en el punto de vista, uno la construye como frase que dice hay que ser objetivo y todo lo demás, pero cuando uno hace un análisis sociológico, se sabe que la objetividad no existe, pero sí uno puede tratar de ser imparcial en algún punto y contar las cosas desde una óptica, obviamente, que todos tenemos una óptica y todos contamos las noticias, en este caso, desde un punto de vista. Bueno, vos ahí me abrís una ventana con el tema de la objetividad, de alguna manera, de la independencia, y ahí voy, Fernando, porque te quiero preguntar si es posible tener libertad de prensa sin antes tener libertad de empresa. Yo creo que es posible, o sea, realmente. Pero la condiciona de alguna manera, ¿no? En un medio de comunicación. Mira, no, la verdad que te soy muy sincero, no trabajé en medios donde me haya sentido condicionado. Yo vengo de trabajar en Buenos Aires en muchos medios y siempre tuve la libertad para trabajar. No está bien que lo diga yo, pero a la pregunta te la tengo que responder. Vos podés consultar a cualquier periodista que hoy trabaja en el Diario del Norte y podés hacerlo en off y no delante de una cámara para que se sienta cómodo y vas a tener en cuenta que en ningún momento recibe una presión o tiene que hacer una nota o tiene que hablar bien de alguien o mal de otro porque yo le diga o porque a mí me parece o porque haya una cuestión de una pauta o no, o de una empresa que apoye. No pasa por ahí, tratamos de contar las noticias desde nuestro punto de vista, siendo lo más imparcial posible. Insisto que la objetividad es muy compleja. Si querés, tratamos de ser objetivos, somos imparciales. Después está una cuestión de que te puede gustar o no lo que el diario diga, te puede gustar o no como yo pienso, te puedo caer más o menos simpático, pero no vas a encontrar una cuestión de que yo vaya y diga puntualmente de esto no, o andá y pegale a tal, entonces se puede lograr una independencia. ¿Hay quienes no lo pueden hacer? Sí, lo entiendo. Hay quienes no lo quieren hacer. Hay un montón de gente que tiene un medio y que decide tomar partido para algún lugar. Yo entiendo que al norte, hace un tiempo, se lo considera, digamos, por ahí hay muchos que lo critican, hay algunos que dicen que puede ser un diario oficialista y todo lo demás. Yo no lo considero así. O sea, de hecho, hay tapas que uno puede ver que no son oficialistas. Pero bueno, ya es una condición o una forma de pensar de alguien que lee o no, y tiene la opción también de no consumir nuestro medio. Tiene absoluta libertad y hay un montón de ofertas en San Nicolás, incluso tiene un montón de ofertas nacionales que puede leer también tanto web o en papel o por televisión o videos. Bien. Fernando, en la visión y en la gestión del Diario del Norte, ¿qué perspectivas tenés frente al futuro del diario? Y también te quiero preguntar, con respecto a la Radio U en paralelo, que es un medio muy importante de la ciudad, ¿a qué segmento apunta? ¿Cómo es el vínculo con la gente? En la radio nosotros somos una radio de noticias, puntualmente. Arrancamos salvo el rato del mediodía, que es un poco más distendido. Es una radio que por lo general cuenta noticias. Mañana, que es pura y exclusivamente de noticias políticas, si se quiere, o de información general. Como te digo, después se distiende un poquito más a la tarde, mediodía, y después ya cerramos con una parte más deportiva. Pero, digamos, cada una hora más o menos tenemos los flashes informativos. O sea, apuntamos a eso, a un público que quiere escuchar noticias, que quiera saber más o menos lo que pasa en San Nicolás. No competimos ni con la 100, no competimos con la Pop, no es nuestra idea. O sea, ni siquiera competimos con Radio Mitre, me parece, que es una repetidora acá. Creo que porque Radio Mitre en su repetidora plantea muchas noticias nacionales y nosotros vamos a un público más local. Y me has preguntado en relación al diario. Sí. Y este año va a ser un nuevo desafío, un año complejo. Hay una realidad que la inflación y los costos de producción y los impuestos o las cargas tributarias son una cuestión muy compleja.
uno puede pensar un año, porque nos pasó. O sea, nosotros planteamos un 2020, arrancamos un 2021 un poco más complejo por el tema de que a veces las cadenas de pago se demoran un poquito más, porque está pasando en todas las empresas que las cadenas de pago empiezan a demorarse. Eso no implica pasar una crisis, pero sí es un llamado de atención para ver cómo uno plantea el 2021, que ya arrancó y estamos en el 5º mes, Sí. Pero difiere mucho de lo que uno pensaba en diciembre. Uno podía ver o tratar de imaginar un primer semestre viendo a ver qué pasaba y un segundo semestre de mejoramiento. Hoy si nosotros vemos el escenario de COVID es mucho más complejo. Si vemos el escenario de inflación es mucho más complejo. Y te pongo el ejemplo por qué. Nosotros, Sí. por ejemplo, pautamos los gastos de producción del diario de papel, por ejemplo, y hace 8 meses pagamos el papel 45 pesos el kilo o Sí. 45.000 pesos la tonelada, ¿no? Sí. Para hacer números, porque nosotros compramos por tonelada el papel, no lo compramos por kilo. Hice un número rápido, pero hoy lo estamos pagando 90.000, 8 meses después. Entonces, el número que yo tenía pautado hace 8 meses difiere de una forma enorme en el costo final. Y uno puede tratar de acompañar el precio de tapa, porque te digo, o sea, aumentó el papel, aumentaron obviamente los sueldos, que es lo que corresponde porque hay inflación y uno respeta el convenio colectivo de trabajo, aumenta la tinta, el diario se produce con chapas, nosotros teníamos un insumo de chapas que lo pagábamos 568 pesos la chapa y hoy lo estamos pagando casi 700 pesos y una cuestión de que nosotros necesitamos prácticamente 20 chapas por día para producir el diario. O sea que tenés un costo sí o sí para solamente de prender la máquina en chapas de, vamos a decir, unos 14.000 pesos diarios. Que uno dice, aún para la estructura de una empresa no es, pero si vos entras a sumar esos 14.000 todos los días más el combustible, porque uno viaja y hace la logística y tiene el combustible, insisto, más el resto de los costos operativos, se te fue prácticamente en un 100% en 8 meses y vos no lo trasladás a la tapa. A la tapa, así es. ¿Cuán, digamos, más allá de todo lo que tiene que ver con la digitalización y las mejoras en términos de redes que tiene un medio de comunicación, la cuestión tradicional de leer el diario o de que la gente siga adquiriendo el diario en papel, ¿crees que de alguna manera es un fenómeno que eso va a continuar en el tiempo, más allá de que en el mundo cae también la cantidad de lectores de diario en papel? Cae en el mundo, cae en Argentina y por ende cae en San Nicolás, es una realidad. Hoy tienes una generación de las personas sub 25 o sub 30 que no compran papel, salvo libros, pero me hablo de lo diario, no compran papel. Yo confío que el diario en papel va a seguir existiendo. Yo creo que vamos a ser un formato más chico. Si uno piensa, por ejemplo, en años atrás, los diarios o eran la famosa sábana que le decían el diario grande, sí. Después se bajó a otra medida que podía ser la de 82 centímetros y hoy la mayoría de los diarios salen en 74 centímetros. Entonces se va achicando. Yo creo que vamos a ir achicando también el formato. No nosotros, digo en generalidad, y uno mide el formato de Clarín, el formato del Norte, el formato de La Capital, el formato de La Nación, todos estamos en 74 centímetros. Hablo del tamaño de la bobina, ¿no? Entonces todos estamos en ese papel que obviamente es menos cantidad de papel, menos tamaño, porque también es más fácil de llevarlo, de leerlo, sí, sí. O sea, más maniobrable si se quiere. Quizás tendríamos que ir a hacer un análisis un poco de ver qué perspectivas tenemos en relación al papel y por ahí ponernos a pensar en lo que fue la opinión de Jacobo Timerman en su momento. Bien. Cuando salió con un diario, por ejemplo, de muchas menos páginas, ten en cuenta que en ese momento, años 70 y pico, mediados de los 70, por ejemplo, Clarín en ese momento vendía 400.000 ejemplares y la opinión, o sea, era como una cuestión de que no iba a llegar a competirles y demás, y terminó en su pico vendiendo 120.000 ejemplares, la opinión. Pero era un diario, Clarín, Nación, La Prensa, que eran los diarios más fuertes de ese momento, quizás salían con 60 páginas y la opinión salía con 24.
Bien. Entonces hubo una transformación en ese aspecto. Creo que la empresa que logre, que no lo sé todavía cómo hacerlo, ¿no? Porque si tuviera la respuesta ya lo habría hecho, sí, que logre cambiar el formato y ir a una construcción, no digo como la opinión, pero una construcción parecida que rompe un esquema, o lo que fue Página 12 después, que rompe un formato, quizás consiga meterse de una mejor forma en algún lugar. Y obviamente no descuidando las redes o la web, que vamos en ese camino. Bien, la última consulta más política, Fernando. Digo, en San Nicolás, que desde hace un tiempo estás viviendo, conociendo la ciudad, ¿cuáles te parece son los aspectos más importantes en torno al crecimiento de la ciudad, que la veas en función de la proyección? ¿Y cuáles las cuentas pendientes o las deudas más urgentes que hoy, de alguna manera, la gestión de gobierno no está de alguna manera cubriendo? Mira, yo San Nicolás vivo hace 1 año y 14 meses. Sí. Y la verdad que la veo una ciudad linda y una ciudad con un enorme potencial. De recordarla quizás, no sé, hace 12, 15 años atrás, que uno quizás iba a Rosario y por ahí pasaba de visita, digamos, por el santuario y demás. Es una ciudad que está mejor, claramente, tiene un montón de mejoras en el espacio público. Yo creo que lo mejor que están trabajando es el espacio público, que es un bien general para el vecino. O sea, el hecho de poder... a ver, entiendo que hubo gente, por lo que me fueron contando la historia, que un poco se opuso acá a la peatonalización del centro, al mande a peatón. Pero yo creo que es algo importante entender que tenemos que dejar el auto a 3, 4 cuadras, 5 cuadras y caminar. Porque es una ciudad que va a seguir creciendo y pasa en todas las ciudades del mundo eso, que el auto se va dejando de lado. Insisto, los parques, ahora el Parque del Acuerdo, me parece que es algo muy positivo. Creo que las urbanizaciones son importantes, veremos con la idea esta de Piolini y Provincianos, sí. Creo que es una buena oportunidad para ver cómo se puede desarrollar y tratar de incluir estos barrios que estaban relegados más cerca o dentro de la ciudad. Que es importante, es un poco lo que trabajó mucho la Ciudad de Buenos Aires, en tratar de incluir algunos barrios que están un poco relegados, y ese imagino que es el objetivo del actual gobierno, de la actual gestión. En líneas generales sería muy injusto si me pusiera a hacer un examen mucho más fino, más crítico en una ciudad que vivo solamente hace 14 meses, entonces te puedo contar un panorama de lo que tuve yo hace 15 años, de lo que tengo ahora y lo que tengo este año, que también es un año particular. Pero sí la veo que es una ciudad que está cada vez más linda, o sea, es una realidad. Bien. Fernando, se nos fue el tiempo. Yo te quiero agradecer mucho la participación. A vos por invitarme. Muy amable. Bueno, pasó por San Nicolás de Bate el director del diario El Norte, Fernando Curas, con su visión de los medios de comunicación y por supuesto en la conducción del diario El Norte y de la Radio U. Ahora nos vamos muy rápido a la pausa. Cuando regresemos cambiamos totalmente la óptica de la información. Va a estar Gustavo Anchus, que es consultor en gestión portuaria, y con él vamos a hablar de los puertos como vectores del desarrollo económico. Ya volvemos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración @estudioascuaga.com.ar. Hola, soy Liliana Calabro y en un día puedo resolver muchas cosas. Lo que no podía resolver es el problema de la humedad. Por eso elegí Secoplac y en 24 horas, problema resuelto. Bueno, muy buenas noches. Bienvenido a San Nicolás de Bate, Gustavo Anchus. Un placer que nos acompañe. Gracias, muchas gracias por poder estar acá y contribuir en parte a
a esto que veo que es tan importante, ¿no? Lo del sector portuario y logístico. Así es, Gustavo, sos profesor del ITBA, consultor en gestión portuaria, tenés mucha experiencia en el tema y vamos a hablar precisamente de esto, de una cuestión clave como es los puertos como modelo de desarrollo económico, como vector de desarrollo económico, porque sobre todo una gran parte de la sociedad lo desconoce. Te quiero consultar en esta línea, ¿qué son los modelos de gestión y autonomía de los puertos, que es como que están marcando una tendencia? Bueno, hace muchos años que ya los puertos tienen una planificación estratégica que hace el Estado y por la ley de puertos argentina, pero también esto se ha, digamos, existe en toda Latinoamérica y el mundo, se consolidaron modelos donde el suelo es público, lo administra y la infraestructura básica la administra el Estado, y se arman empresas públicas privadas donde operan e invierten en sector privado muy especializado. Es un sector que requiere una especialización muy grande para manejarla. Entonces, básicamente, los consorcios de gestión público-privado que la ley de puertos instaló, habla de una autonomía, o sea, de lograr que esa empresa pueda mover la mayor cantidad de carga y al menor costo posible. La visión del Estado acá, esto es muy importante, la visión estratégica del Estado para estar en el sector portuario es conseguir el menor costo logístico para los productores, para los exportadores, para los importadores. O sea, no es un ente recaudador el puerto. El puerto, lo peor que uno pudiera hacer para quitarle este efecto es pensar que uno lo puede sobrecargar de impuestos o retirar dinero para rentas generales. Cada vez que se ha hecho eso en el país, lamentablemente no solamente acá, sino en el mundo, ha ido a un fracaso general de la economía, porque los puertos, como dice acá, son vectores potenciadores de desarrollo económico. Casualmente, uno de los estudios que se hace cuando se va a instalar una nueva actividad portuaria es la evaluación social del proyecto. Es cómo impacta el puerto en la economía, no solamente del municipio, sino de la región, de la provincia y de todo el país. O sea que los proyectos hoy hay que quedarse tranquilos, porque sean operados por privados, no va a ser ningún problema, no hay ningún proyecto que no se apruebe si no tiene un impacto económico y social positivo. Así que estamos en una época que ya no existe más posibilidades de que haya un proyecto que sea monopolizado por privados que no pueda lograrse ese efecto. Así que creo que esto es muy importante entenderlo, porque hace a lo que se llama la gestión sustentable de los proyectos de infraestructura. Gustavo, está claro Sí. que la Argentina para volver a crecer necesita inversiones. La ley de asociación pública-privada, ¿por qué puede ser un incentivo para poder lograr mayores oportunidades precisamente de inversión? Bueno, es un incentivo porque casualmente en este momento a nosotros se nos suman dos factores, con lo cual esta es una de las crisis más fuertes del país que ha vivido, creo que la más fuerte, porque se suma el aspecto macroeconómico débil que tiene Argentina. O sea, por ejemplo, veamos la crisis del 2002, ¿no? Bueno, fue una crisis macroeconómica muy fuerte, pero no existía la pandemia. Entonces se suma a la crisis argentina una crisis mundial. Entonces, lo que menos hay en este momento, va a haber gente que le preste dinero al Estado argentino. Vamos a ser realistas, ¿no? O sea, o si le presta dinero va a ser una tasa muy alta. Entonces, la asociación pública-privada permite desarrollar inversiones en donde el financista es el privado, asumiendo un riesgo con la contraprestación de un contrato para operar un puerto, construir una ruta y cobrar un peaje en la ruta. O sea, entonces yo creo firmemente que es interesante y sobre todo aplicar esto a una cosa innovadora que sería corredores multimodales logísticos, en donde haya operadores portuarios. En la empresa que se presentarían sumarían la coordinación de operadores portuarios, navieros y terrestres, o sea, ferroviarios y camioneros, juntos.
Porque si algo es que tenemos que hacer es bajar el costo logístico del interior del país. Ahora, Gustavo, yo te pregunto porque la cuestión logística es clave para bajar costos, para mejorar procesos, como vos lo manifestás, pero vemos que obviamente una gran parte del transporte en la Argentina es por vía terrestre, esto es camión. ¿Por qué no se ha avanzado mucho más en las leyes de transporte multimodal en la práctica? Bueno, seguramente va a haber muchos factores, pero hay, como en otros países, una falta de conciencia en que el transporte combinado de camión en corta distancia con el camión el ferrocarril de larga distancia o el fluvial de larga distancia es lo que mejora más la economía incluso del camión. Y acá hay una creencia pensando de que la intermodalidad elimina el camión. Es todo lo contrario. Si vamos al programa Marco Polo de la Comunidad Europea, que tiene mediciones de 20 años de todos estos factores externos, el que más ganó mercado con esta nueva ley de intermodalidad que ellos pusieron en práctica ya hace años, es el camión. El camión le mejora sensiblemente a la economía porque empieza a hacer distancias de 300 barra máximo 400 kilómetros, mucho más rotación. Entonces, bueno, es muy fácil decir, y esto es parte de los prejuicios que tenemos, ¿no? Y lamentablemente volvemos a repetir errores. Me quieren echar de la ruta, me quieren, o sea, pues ha habido una animosidad, que es un lobby muy fuerte camionero, pero que no es solamente de la Argentina, y no lo estoy mencionando en un solo gobierno, estos son años que está pasando, en donde hasta se ha arruinado la competitividad de la bandera argentina, buscando con ese lobby que se castigue al transporte fluvial, que se castigue al ferroviario, o es todo lo contrario que tenemos que hacer. ¿Cuál es lo moderno? Que empresas camioneras se metan en la logística internacional. Eso es lo moderno y con eso ganan muchísimo más dinero que hoy. Entonces, ¿para qué defender a un modelo que ya es, diría, retrógrado, ¿no? De llevar en camión todas las cargas porque hay más, va a haber mucho más empleados si sumamos a los camioneros en una logística intermodal. Muchísimo más. Pero bueno, yo lo he visto, te cuento un caso, porque hemos hecho relevamientos propios en la zona de núcleo de Chaco. El costo por transporte, los camioneros cuentapropistas que estaban cotizando flete allí, regalan el flete prácticamente. Están trabajando a menos del 30% de su costo. Es como diciendo, te pago la nafta, anda a Rosario. Y se quedan días y días en Rosario esperando carga de vuelta y poder cobrarlo. Entonces, trabajan en condiciones infrahumanas, a un costo mucho menor de lo que pueden tener. Y al mismo tiempo arruinan de que pueda haber carga intermodal. Quiebran las mismas empresas de flota de camiones. Entonces yo digo, ¿esto a quién le conviene? Realmente es un nocivo para todos. Entonces yo creo que ahora hay conciencia de esto, pero bueno, hay que empezar a, digamos, desarrollar estas empresas multimodales logísticas que puedan juntas manejar el transporte interior. Entonces pasar de ese 92% del transporte del NOA se hace en camión, a Rosario, a Buenos Aires. Solamente un 0,2% vía fluvial teniendo un ferrocarril casi nuevo, hecho modernizado a nuevo, el Belgrano Cargas, ¿no? Así que las posibilidades están dadas. Ahora, bueno, hay que a veces desmitificar algunos temas. Lamentablemente se ideologiza mucho. Y me permitís una anécdota, ¿no? Me tocó vivir a mí el caso, yo trabajé como jefe de estudio y proyectos de Hidrovía Sociedad Anónima, el concesionario de la vía navegable, 10 años. Vamos a ir ese tema, sí. Bueno, espero tu pregunta entonces. Bueno, te quería decir precisamente, y después nos sumás la anécdota, que seguramente es interesante, Gustavo, porque sí. Hoy el tema de la hidrovía es como que está en la opinión pública, la gente empieza a
por lo menos conocer algo más de lo que es este nodo estratégico para el comercio internacional, pero te quiero preguntar porque obviamente hay diferentes versiones, visiones sobre la necesidad, por un lado, de una parte del gobierno de estatizarla y por el otro lado no ven viable esa cuestión, sino que de alguna manera siga bajo un formato por el que se está llevando adelante ahora. ¿Cuál es tu visión del tema? Bueno, mi visión parte de la experiencia de haber estado 10 años en una empresa concesionaria del dragado y la vía navegable, que es el modelo de gestión de infraestructuras más exitoso de Latinoamérica, junto con la ley de puertos argentina. Los dos modelos de gestión que impulsa Argentina en los 90, la concesión de la hidrovía Santa Fe Océano, y lo que es la ley de puertos que habilita a los consorcios de gestión, más la habilitación de puertos privados, son los que han traído mayores beneficios a las economías regionales. Inversiones por más de 10.000 millones de dólares, ¿no? Y acá está la anécdota, la sustentabilidad de los proyectos. También parte de su modelo de gestión, que hablaste, participación pública-privada, acá es una concesión. La hidrovía se paga enteramente hoy sin que el Estado Nacional ponga $1 para hacerlo. Dragar miles de metros cúbicos que garantizan un calado durante todo el año. ¿Qué hubiera pasado en el 2002? Y que es la misma situación de ahora, ¿no? Pero en el 2002, con una de las crisis más grandes de la historia argentina, este modelo existía ya y con éxito, habiendo pasado de 23 pies promedio de calado a 32 pies. En el 2002 ya había 32 pies, significando esto una mejora de costos para todo el mundo logístico, ¿no? En el 2002, con esta crisis enorme, social que hubo y económica, ¿qué hubiera pasado si sería el Estado que tenía que afrontar el costo de inversión en ese dragado? Se hubieran paralizado las obras, porque hubiera requerido ir a otros problemas sociales, como ahora sería justificado que vaya a temas médicos, a la sanidad. Bueno, por suerte era un modelo que era automático prácticamente. El Estado no ponía $1 y se siguió dragando para que pueda salir. ¿Cuál fue la gran recuperación? Hagamos memoria, algunos son muy jóvenes. ¿Cuál fue la salida de aquella gran crisis? Los polos agroalimentarios y la producción agrícola y las exportaciones. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera paralizado esa obra? Porque el Estado no tenía capacidad de hacerla en ese momento, menos tiene capacidad de hacerla ahora. No existe más la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias. O sea, el que dice que va a estatizar la hidrovía, ¿a qué se está refiriendo? Si no existe. Casualmente sí hay una competencia entre muchas dragadoras que se instalaron en el país y es una obra que se puede licitar y concesionar como está o mejorada, pero no pensar en que el Estado va a dragar, porque no existe eso. Entonces, ¿qué pasaría? Otro dato que te doy. De las 25 millones de toneladas que se exportaban antes de estar la hidrovía, se pasó a 110, 120 millones de toneladas. ¿Qué queremos hacer? ¿Volver todo para atrás? ¿Todo? Realmente no entiendo la postura de los que dicen de la soberanía del río y o sea, que la soberanía, ¿para qué? Para volver a empobrecernos más, digamos. O sea, ¿para qué ¿cuál es el concepto de soberanía en el río? La verdad que no lo entiendo. Bien, Gustavo, te quiero consultar porque estás participando como asesor en el marco del Plan Estratégico del Sistema Portuario Argentino, una iniciativa muy interesante. Contanos un poco más cuáles son los objetivos de este trabajo, en qué instancia está. Bueno, sí, tuvimos un honor de ganar una licitación internacional con Banco Mundial, con nuestra consultora IC, y es un estudio enteramente pagado por el Banco Mundial. ¿Qué significa esto? Que el Estado argentino no pone $1 en ese estudio y que el Banco Mundial lo utilizará en el futuro para proponerle
un plan de acción al Estado Nacional, que obviamente sabe de esto, pero no ha participado activamente, digamos. Es como un estudio de conocimiento propio que tiene el banco. Eso es lo que te puedo decir hasta ahora. El estudio se está finalizando. Yo creo que va a ser un gran aporte para el país. Espero que las autoridades lo puedan tomar. Creo que puede ser un gran aporte, pero bueno, en mi opinión, todo lo que digo, quería aclararte que lo digo en forma totalmente apartidaria. Soy un técnico y un profesional y tengo la camiseta puesta de eso, ¿no? Ni de una empresa, ni de una... Entonces, lo que he dicho, yo como argentino realmente siento que estamos cometiendo errores y volviendo a repetir errores permanentemente. Y bueno, yo tengo una nieta y creo que tiene derecho a crecer en un país donde se valore lo productivo, que se valore el trabajo, que se valore el esfuerzo. Y creo que estamos haciendo cosas que ya las probamos. O sea, ya probamos tener una gran empresa nacional de dragado, que en 1920 fue el líder en el mundo. Pero en el mundo el Estado dejó de hacer estas actividades. Se dedica a la salud, se dedica a la seguridad, a la educación, pero ya es otro mundo, es parte de otro mundo eso. Gustavo, las dos últimas consultas. ¿Qué le pasa a la Argentina que desde hace mucho tiempo, más allá de que ha tenido un dólar competitivo, que se ha hecho mucho en términos de inteligencia comercial para salir a buscar mercados, no logra finalmente un boom exportador, que es lo que necesita el país para generar divisas? Muy simple, dejar de pelearnos con todo el mundo. O sea, lo que se hizo por lo menos, y otra vez repito que es apartidario, pero en el papel de Cancillería, el gobierno anterior fue muy importante a favor de acuerdos internacionales, que por ejemplo Chile debe tener 30 tratados internacionales de acuerdo de libre comercio. Así es. ¿No es cierto? Y bueno, Perú siguió ese camino, Colombia también, Brasil lo está siguiendo. Entonces, o sea, cuando yo veo cosas como, por ejemplo, decir que se prohíben las exportaciones de carne, porque así va a bajar la carne, pero si ya lo probamos eso. O sea, ¿por qué no hacemos algo, como decía, cambiemos un poco la forma de pensar y de actuar? Porque eso fue empobrecer más y encarecer más. O sea, hay una ley que se da, que no es física, pero es de la oferta y la demanda. Las exportaciones de carne han hecho que hemos tenido mucho más oferta de carne para nuestro país. Entonces no encarece la carne, no se encarece porque estamos exportando mucho. Ojalá exportáramos mucho más. Lo mismo con el trigo. Yo digo, Dios mío, ¿cómo podemos decir eso, no? ¿Cómo podemos... Está probado todo eso que no es real. Entonces, digamos, no hay en el mundo un país que castiga sus propias exportaciones. Yo realmente no entiendo esta mecánica, no la entiendo. La última consulta, Gustavo. ¿Cuál es la matriz productiva de un puerto como el de San Nicolás y a dónde debiera apuntar para aumentar su competitividad? Bueno, sinceramente creo que tuvimos la suerte de trabajar haciendo el plan estratégico y director y que se vio claramente que es posible al mismo tiempo de potenciar lo que es la carga principal actual, que son los fertilizantes, potenciar la parte agrícola muy importante con el silo y otros tipos de mercaderías que no se comercializan, que no es soja casualmente, y generar una terminal multipropósito de agroalimentos complementaria con lo que es fertilizante. Yo creo que hay muchas oportunidades. Ahora, eso sí, hay que hacer un plan de ordenamiento del puerto, de una inversión muy fuerte en el muelle y algunas instalaciones que se han dejado abandonar un poco. Y bueno, creo que ese sería el camino, ¿no? Como pasa, aparte no es nada nuevo lo que estoy diciendo, porque esto otros consorcios de gestión lo han hecho, es generar suelos para hacer nuevas concesiones portuarias, como el puerto Bahía Blanca, que es el puerto como consorcio más exitoso,
¿Qué ha hecho Bahía Blanca históricamente? Vuelve a invertir todo lo que gana el puerto, la autoridad portuaria lo vuelve a invertir 70-80% en su propio puerto, generando nuevos espacios, nuevas oportunidades de negocio. Ese es el modelo, no hay mucho más que inventar, y eso lo viene haciendo Bahía Blanca desde que está la ley de puertos, en 1992. Puerto que más ha crecido en todo el país con esa gestión. Y en esa gestión participaron varios gobiernos, no tiene nada que ver. El presidente está ahí en un directorio que es el que básicamente decide la estrategia del puerto, y eso, por ejemplo, en el caso de Bahía Blanca, ha sido un éxito. La sinergia pública-privada que se ha generado, que ojalá que San Nicolás tome ese rumbo. Bien. Gustavo, se nos fue el tiempo. Yo te quiero agradecer mucho la participación en San Nicolás Debate y los conceptos. Muy amable. Muchas gracias, Baltasar. Bueno, ha sido un gusto charlar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno esquina Viale y Avenida Sabio esquina Guido Hispano. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Hola, soy Liliana Calabro y en un día puedo resolver muchas cosas. Lo que no podía resolver es el problema de la humedad. Por eso elegí Secoplac y en 24 horas, problema resuelto. Bueno, llegamos al final de San Nicolás Debate, se nos fue volando el programa, pero bueno, con toda la propuesta y la información, no me queda tiempo para la editorial, solamente recordarle que las repeticiones son mañana a las 22 horas, como hace 27 años en Canal 2 San Nicolás, el día sábado también a las 22 horas y el domingo a las 18:30 horas. Han sido muy amables, muchas gracias, a cuidarnos entre todos y hasta el próximo miércoles.